No os asustéis si este vídeo no empieza como lo solemos empezar los demás. Este vídeo va a ser un poco especial. Nos hemos visto obligados a grabar este vídeo en consecuencia de una imagen errónea que se ha creado de España e incluso de Japón en las personas que vieron nuestro vídeo anterior. En ese vídeo, por si no lo habéis visto todavía, Yuko contaba cómo fue insultada por algunas personas durante su estancia en España, y de hecho fue así, y además reiteradamente, pero eso no quiere decir que toda su experiencia con españoles durante su estancia en España esté relacionada con el racismo. Mucha gente ha entendido que los españoles son malos y maleducados, y no está bien la imagen que se ha creado de España para algunos. Pero no es así, son unos pocos. Mucha gente, los españoles son amables y tienen educación y me trataba muy bien. No pensé está mal. Aunque realmente poco importa lo que piense una persona que viva en Colombia o en Perú, no digo que esa persona tenga una opinión que no valga nada, sino que por pensar que los españoles son racistas, son malos, no va a cambiar la realidad. Lo que sí ha cambiado la realidad, y es lo que más nos duele, es que al leer los comentarios hemos visto mucha gente que estaba discutiendo con otros, que estaba peleando. Y eso es lo que nos duele, porque nosotros siempre hemos querido tener un canal muy puro, muy positivo, y que todo el mundo se respete y se lleve bien. Crear una comunidad. ¿Qué es eso? También hubo gente que dijo cosas como: "Oh, España es un país racista, no lo sabía". Y no es así. Creo que lo correcto sería decir: en España hay racistas, que es algo muy distinto, y hay racistas en España como lo puede haber en Japón, como los hay en absolutamente todo el mundo. Así que hoy nos vamos a la Skytree Sin subir, que está muy caro. y vamos a hablar sobre las diferencias que hay a la hora de demostrar racismo en España y en Japón. Pero antes, fijaos en las oficinas que nos hemos montado aquí para grabar. Esto realmente es un área de descanso, pero es que nos da exactamente igual. ¡Chao! También mucha gente se enfadó porque me insultaron, pero no pasa nada. Para mí no afecta tanto esas cosas y solo ignoraba. En esto sí se enfadaba, pero para mí no pasa nada. Muchas gracias por defenderme tanto. Y vamos a hacer el gesto de rompehuevos. Sí, al final la gente que es así va a buscar un motivo para insultar, y si eres de otro país pues se van a agarrar a eso para insultarte, y si no pues van a buscar otro motivo, como el que tienes el pelo azul o que tienes un pendiente aquí. Al final la gente racista está en todas partes. Nosotros lo que hemos notado es la diferencia que hay a la hora de exteriorizar el odio que se siente a lo extranjero, la forma en la que se demuestra el racismo, y tan solo podemos comparar España y Japón porque es donde hemos estado. Otros países pues no sabemos, pero lo que hemos notado es que esa manera de comunicarse de manera agresiva va muy ligada también a la manera de comunicarse o la cultura del propio país. Por ejemplo, en España, sobre todo en las zonas del sur, donde yo estoy, en las ciudades del sur, es bastante normal que alguien al que no conoces de nada empiece a hablarte. Alguien que, yo que sé, una mujer que llega a una panadería y dice: bueno, pues voy a comprar estos panes para hacerle un bocadillo a mi marido, que va a llevar a mi hijo a la autoescuela. O sea, y te empieza a contar, ¿no?, su vida, y empiezan las marujas, ¿no?, como se le llaman, las marujas, empiezan a hablar. Y no se conocen de nada. Eso puede ser muy positivo porque hay mucha facilidad para conocer a otras personas, indica que la gente es extrovertida, es amable, pero creo que también tiene una parte mala, y es que al igual que te puede venir una persona buena a hablarte o a preguntarte cualquier cosa, también te puede venir una persona maleducada o una persona violenta. Podríamos decir que en nuestra cultura tendemos bastante a decir las cosas de manera muy directa, ¿no?, sin pensar en que al otro le puede sentar mal o que le puede ofender. Y en Japón ocurre básicamente lo contrario. En Japón es muy raro que alguien que no conoces de nada te invada, ¿no?, y te diga cualquier cosa, te hable por la calle. Los japoneses respetan más la privacidad y el espacio. No es normal que alguien te habla por la calle y desconocido empieza a hablar, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado, no sé si quizás por ser extranjero, por llamar más la atención, pensarán que soy turista, pero
Se me ha sentado a lo mejor un señor mayor al lado y me ha preguntado de dónde eres, o ve que en el mismo tren estoy escribiéndole un mensaje en line a Yuko y ven que estoy escribiendo en japonés y me dicen que es Nihongo, que es japonés tan bueno. Me están espiando. Algunos, ¿no? Sí. Deben ser mayores. Sí, exactamente. Siempre me pasa con ancianos. Como los japoneses no hablamos tanto con los desconocidos, no hay oportunidades de decir cosas feas. Claro, tiene como parte negativa que no haces tanto contacto social tan fácilmente, ¿no? Con desconocidos, pero como parte positiva nadie va a venir a insultarte por la calle o a gritarte. Bueno, alguna vez pasará, ¿no? Sí, algunos, sí. Pero digamos que no es lo normal, al menos a mí no me ha pasado nunca. Lo que sí que he visto algunas veces es en algunas partes muy concurridas se pone un par de furgonetas o una furgoneta negra, toda con los cristales incluso pintados, con las banderas imperiales, con un montón de simbología patriótica y un tío con un altavoz en el techo gritando mensajes, pues digamos, protectores, ¿no? De la nación japonesa contra los extranjeros. Lo que pasa es que nadie escucha, yo no veo que nadie esté escuchando, todo el mundo pasa de esas cosas. Es decir, racismo también hay en Japón, por supuesto, no creáis que es cosa de España, no creáis que es cosa de Sevilla contra Yuko, la pobre. El racismo también está en Japón, pero digamos que se manifiesta de otra manera. Lo que yo he notado aquí en Japón, y no sé si lo habrán notado también otros extranjeros que viven aquí, es que el racismo no es tan palpable en el ambiente, sino que es más como por debajo de la mesa, ¿no? Digamos que nadie te va a insultar, como hemos dicho antes, nadie te va a pegar por la calle, no va a haber una paliza de un grupo de japoneses a un extranjero, pero sí que te lo van a hacer saber de otra manera o incluso no van a tener contacto contigo, directamente te van a ignorar, pero hay cosas, ¿no? Que tú ves en algunas personas como miradas un tanto furtivas o cuando estás al lado de alguien hace como un gesto así como de asquillo, ¿no? Le da asquillo estar al lado de un extranjero, aunque realmente no lo sabemos por qué. A lo mejor el hombre ha tenido un mal día, quién sabe. Pero digamos que son ese tipo de gestos, ¿no? Se nota que es otra manera de demostrarlo. Espero que con este video aclara más y no penséis que los españoles, todo el mundo, son racistas. No es así. En España hay de todo. En Japón también. Y seguro que en tu país también. Ah, por cierto, que no lo había enseñado. Estamos ahora mismo en un centro comercial justo debajo de la Skytree, se llama Soramachi. Llevamos aquí ya 1 o 2 horas hablando y todavía no os la habíamos enseñado. Por cierto, también nos hemos afincado aquí en otra oficina. Antes hemos estado grabando ahí en ese sofá con los arbolitos detrás. Me parece a mí que vamos a tener que pagarle el alquiler aquí a Soramachi. Dentro del centro comercial hay una tienda, otra vez, ¿no? Siempre hay un niño gritando. Sí, dentro del centro comercial Soramachi, está al lado de Skytree, hay una tienda de dulce que se llama Samasa Tabasa, pero realmente es una marca de bolsa. Totoro grande como el de esto. Oye, no seas mala. Oh, ¿será esto tamaño real? A ver, ponte al lado. Yuko, es más grande que tú el Totoro, ¿eh? Es más o menos igual de ancho que yo e igual de alto que tú. Esta escena me gusta. En la miniatura del vídeo anterior, Como el Totoro. parezco yo, ¿no? Sí. No sé qué duele más en el corazón que alguien que no conoces de nada por la calle, un desconocido, te diga extranjero de vete a tu país, o China de como le pasaba a Yuko, vete a tu país, o que alguien de tu grupo de amigos te ignore, ¿no? Por ser, no sé, por no pertenecer, digamos, al grupo, ¿no? Yo creo que a mí lo segundo me dolería más. Si a mí algún japonés me insulta por la calle, la verdad es que me da igual. Pero si alguien de mi grupo de amigos me ignora de esa manera, ¿no? Intenta hacerme el vacío, me molesta más, ¿no? O sea, siento que sobro. A mí me molesta que alguien me insulta directamente. Ignora, yo también ignoro y ya está. No relaciono nunca y ya está. Haces bien, hace bien. No puede faltar en todo centro comercial una zona de comida. Es que aquí es que nos encanta comer, ¿eh? Madre de Dios, cuántos crepes. Yuko, pide el que quieras, que pagas tú. No, pagas tú. Yuko no lo ha podido remediar y se ha tenido que comprar el pastel más kawaii de todos. Voy a comer una caracola.
Pero sí es que tiene ojos y todo, Yuko. Hola. Itadakimasu. Itadakimasu. Oh my god, me duele. ¡Ah, qué rico estaba todo! No, pero para decir esto, me voy a poner ahí al lado de Yuko. A ver, Yuko, Ay. tenemos que decirles que no se preocupen por nosotros, que sobre todo no se peleen entre ellos por qué país es más racista o menos racista que el otro. Racistas hay en todos lados, pero siempre van a ser una minoría. O sea, pensad con la cantidad de gente que hay en un país. Si todo el mundo fuera racista, pues estaríamos la mitad muertos. De verdad no os preocupéis por nosotros. Estábamos bien en España, estamos bien ahora y estaremos bien en Japón. Antes de insultar a otras culturas, piénsatelo 2 veces. Es muy probable que la tuya contenga elementos culturales de aquella a la que odias. ¿Crees que el mantón de Manila, tan utilizado en España, es invento español? Su origen está en China y nos llegó desde México. Desde la antigüedad, el ser humano ha estado conectado. Con la modernización y la llegada de la tecnología, hemos perdido poco a poco esa humanidad. Preserva Tu raza, la raza humana.